Tenemos, antes de la enseñanza en sí mismo, en el capítulo 17 de Génesis, tenemos, mis amados, que hacer un recuento de la vida de Abraham hasta ahora. Si usted recuerda, Génesis capítulo 11 es donde conocemos a Abraham. Es, digamos, la parte donde conocemos a Abraham. Y se nos dice que Abraham vive ahí con su padre Taré y su sobrino Lot en la tierra de Harán. Tiene 75 años y no tiene hijos con su esposa Sarai porque ella es estéril. Luego, tras la muerte de su padre Taré, Dios llama a Abraham para que deje ese país, que deje a su familia y le hace grandes promesas. Sin embargo, la promesa inicial va a ser luego ampliada y contiene muchas incógnitas para Abraham. Le dice, ve a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿qué tierra y qué tan grande es esa tierra? Aún no lo sabía. Luego le dice, te haré grande para que seas bendición. Ahora sí, pero no le menciona hijos. Y finalmente le dice, te voy a proteger de todas las personas, ¿verdad? Por el bien de las familias del mundo. Y lo que hace Abraham es escuchar a Dios. Y se convierte, digamos, y sale de ese lugar y se convierte en esa tierra prometida como un sacerdote. Se convierte, de hecho, en sacerdote porque va estableciendo el culto a Jehová en todas partes donde va. Y por supuesto, ¿verdad? Él va a reclamar esa tierra mediante el culto a Dios y va construyendo esos altares donde la gente puede invocar también el nombre del Señor. Luego vimos Génesis capítulo 13. Ahí se vuelve a repetir la misma cuestión de la tierra. Abraham y Lot, ¿verdad? Se separan porque la tierra no puede sustentarlos a ambos y entonces tienen que separarse. Y Dios da detalles a Abraham, una vez que se separa de Lot, sobre esas bendiciones. Es más específico con Abraham con respecto a la tierra prometida. Y entonces lleva a Abraham a recorrer Canaán y le muestra, ¿verdad? La región norte, sur, este y oeste. Y más importante, por primera vez se va a mencionar su descendencia. La tierra, le dijo Dios a Abraham, va a pertenecer a tu descendencia, Abraham, y será tan numeroso como el polvo de la tierra. Abraham, dice la Escritura, continúa pues con su labor sacerdotal, va haciendo altares por todas partes y obviamente va ofreciéndole a Dios su adoración y su obediencia sencilla y básica durante esta época. Y luego vimos Génesis capítulo 14 y vemos ya un Abraham maduro, un poco más maduro o madurando ya, y se convierte obviamente en un prominente dentro de toda esa región cuando rescata a Lot, ¿verdad? Esa confederación de reyes, esos reyes que estaban luchando, pero tiene que entrar para rescatar a Lot y se convierte Abraham obviamente en una, digamos ya en prominencia en esa región. Derrota a esos reyes en batalla y rechaza el pago de un rey malvado y le rinde tributo a un rey piadoso, Melquisedec. En otras palabras, Abraham aquí ya va empezando a distinguir entre lo que es correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo delante de Dios, lo cual va a definir ya esta sabiduría real. Se convierte también entre esas naciones en un rey, pues porque vence a reyes. Abraham entonces no solo es ya un sacerdote, sino también se convierte en un rey. Y gobierna con sabiduría su casa, ejerce dominio sobre la tierra que Dios le había dado. Y así llegamos a Génesis capítulo 15. Ahora vemos a Abraham como un profeta, ¿recuerdan? Había vivido ya en esa tierra que Dios le había prometido durante 3 años. Ya está ahí durante 3 años. Así que ahora Abraham tiene 78 años. Y Dios se le aparece en una visión y le anima en su fe. Y entonces se va a abordar alguna situación de la promesa. Dios había prometido una descendencia, pero después de este paso de tiempo no había. Entonces Dios le da a Abraham más detalles sobre esa promesa y le dijo, sobre tus espaldas o de tus lomos, Abraham, saldrá un heredero, uno de tu casa. No va a ser Eliezer, que él pensaba que iba a ser a él. Y dice también, y tu descendencia será tan numeroso como le da otra cuestión, como las estrellas. ¿Recuerdan?
Así que ya tiene esa promesa. Y luego tenemos algo extraño en el sacrificio que hace Abraham, ¿recuerdan? Es decir, dijimos que trata sobre aquellos animales que parte a la mitad, vienen aquellos animales de carroña queriendo comerse aquello y Abraham los va espantando mientras a lo lejos hay justamente algunas otras señales para Abraham. Tratándose obviamente de esa, decíamos en ese momento, que se trataba de la tierra prometida y también le hablaba sobre una anticipación del éxodo, dando de hecho detalles muy específicos sobre la situación del éxodo y de lo que iba a venir con la nación que él iba a engendrar. Bueno, finalmente, la promesa de Dios se convierte en un pacto que va a recaer justamente en la iniciativa y la promesa de Dios. Y Abraham, como respuesta en su sencilla fe para con Dios. Abraham le cree a Dios. La palabra de Dios entonces aquí va a cobrar fuerza, digamos, y realidad en la vida ya de Abraham. Él tiene la certeza ya de lo que espera y también ha aceptado y ha recibido la evidencia de ese futuro, de aquello invisible que aún todavía no ve. Y luego el capítulo 16, el ya rey, sacerdote, bueno, sacerdote primero, luego rey, ¿verdad? Ahora ya tiene 85 años. Han pasado 7 años desde que Dios prometió que uno de sus descendientes sería un heredero. Sin duda, por supuesto, él y su esposa Sarai estaban intentando concebir un hijo, pero no lo consiguen. Así que Sarai finalmente se cansa de esperar y Abraham y Sarai toman cartas en el asunto. En aquello que nosotros le pusimos, ¿recuerdan cómo se llamaba aquel título? ¿No? El proyecto Agar. Y ahora nos encontramos en Génesis 17. Y resulta que ahora en Génesis 17, Abraham, ¿cuántos años tiene? Ya lo leímos, todo el capítulo 17. Invitamos a los que estén viendo esta parte, pues que lean todo el capítulo 17, que le pongan una pausa, que lean todo el capítulo 17 y después vamos a platicar sobre ello. Ahora Abraham tiene ¿cuántos años? 99 años. ¿Es mucho para un hombre como él? Sí. Han pasado, fíjese, 13 años desde que Abraham y Sarai llevaron a cabo el plan Ismael, ¿me explico? O este dichoso proyecto Agar. Han pasado ya 13 años. Fíjese que quiero que usted lo pueda notar en este momento. Han pasado 13 años bajo ese plan y todo parece indicar que nada va mal. Qué interesante eso, ¿no? Todo parece indicar que no hay nada mal, no hay problema en eso. Ismael nació, Ismael creció y sin duda todas las esperanzas de Abraham para el futuro, de su propio futuro y de su linaje, están todas ligadas para Ismael. Sin duda, aún existe esta cuestión de tensiones y quizá resentimientos entre Agar y Sarai, ¿cierto? O sea, han pasado 13 años. ¿Recuerdan cómo una y otra se hicieron daño entre ellas? Una haciendo una cosa, la otra pues con la anuencia de Abraham, sacándola de ahí, ¿verdad? Pero después regresa. Bueno, han pasado 13 años de esta cuestión, pero todo parece caminar sin ningún problema, sin ninguna circunstancia compleja. Así que ya han transcurrido 13 años en lo que ellos han creído que las promesas de Dios están siendo cumplidas gracias a lo que Abraham y Sara y Agar hicieron. Y entonces Dios se va a manifestar para hablar con Abraham sobre el pacto. Ahora no estoy seguro de que si deberíamos llamar a esto una renovación del pacto o simplemente una profundización del pacto. Así que quiero centrarme en este momento con mayor especificidad pues, y detalles que Dios va a proporcionar aquí para Abraham. Y luego vamos a mostrar qué elementos tiene el pacto. Así que la primera cosa que vamos a notar, mi amado hermano, sobre esto es esto. Génesis 17:1, por favor. ¿Me acompaña? Génesis 17:1, vamos a leerlo y dice la escritura así, juntos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, la primera cosa que usted va a ver es esto. Dios le dice que ande delante de él y sea perfecto. Y mire nada más,
Una de estas cosas que usted va a notar aquí es que Dios viene de nueva cuenta. ¿Había Dios guardado silencio con Abraham cuántos años? 13 años. 13 años en que Abraham, Sarai y Agar piensan que, bueno, el plan está funcionando. Tenemos un hijo y este hijo está creciendo y parece que este es el hijo de mis lomos, el que va a ser, el que va a lograr, el que va a querer establecerse. Bueno, está muy bien. Pero Dios se le aparece después de 13 años y le dice, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y la primera cosa que hace Abraham después de que Dios le habla en este momento es lo que dice el versículo 3. Me acompaña con voz fuerte, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Ahora, lo primero que tú vas a notar que hace Abraham es ¿qué cosa? Postrarse sobre su rostro. Y lo que hace Abraham es adorar. No significa simplemente hacer esto. Significa tirarse al piso con el rostro en tierra, adorando a Dios. Y lo primero que podemos extraer es justamente esto, mi amado hermano. Caminar delante del Señor comienza con la adoración a Dios. ¿Quieres caminar delante de Dios y ser perfecto? Entonces siempre comienza con la adoración a Dios. Reconocer quién es Él, reconocerle a Él como el sublime, el santo, el maravilloso, el que tiene toda la autoridad. Tenemos que hacerlo eso. Y no solamente es un inclinar un poquito la cabeza, es un entregarse al Señor por completo. Abraham lo que hizo fue tirarse al piso con el rostro en tierra y adoró. ¿Cómo es tu adoración hoy al Señor? ¿Qué es lo que haces cuando el Señor se acerca contigo y te dice este tipo de palabras? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo reaccionas? Ah, qué bueno. Pues tú bendíceme. Tú dijiste que eres el Dios Todopoderoso. Eso me gusta. Eso me gusta. Sé tú el Dios Todopoderoso de mí porque yo quiero esto, porque yo quiero aquello, porque yo quiero. Así que hazlo porque si eres el Todopoderoso. Abraham no está pensando en eso. Lo que está pensando es esto. Este Dios poderoso me dice que ande delante de él y sea perfecto. Dios, aquí estoy. Te adoro porque tú eres grande, eres sublime. Yo soy como gusano. Voy a usar la expresión que usa la Escritura. Tú eres el grande, yo no. Así que Dios, te reconozco. Entonces, mi amado hermano, esto es justamente lo que quiero que usted y yo empecemos. Caminar delante de Dios siempre comienza con una adoración. Así que, mi amado hermano, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Dios bendito, estamos delante de tu presencia, porque tú, Señor, nos pides que andemos delante de ti y seamos perfectos. Padre, que podamos ver el día de hoy la reacción de Abraham, que no solamente es adorarte, porque ahí comienza todo, sino al mismo tiempo, Dios, juntamente con ello va la obediencia. Y juntamente con ello, Dios reconoce que tú eres el Dios que gobierna su vida, su casa y todas las cosas. Así que enséñanos a nosotros, Dios, a tomar estas verdades para nosotros y vivir de acuerdo con ellas. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, fíjese, lo primero que nota entonces, decíamos, es esta adoración de Abraham para con Dios. Ahora, luego tenemos más detalles de lo que Dios le va a decir exactamente a Abraham sobre esa promesa, pues sobre las promesas. Mientras que en Génesis capítulo 15, usted va a recordar, se centraba principalmente en la tierra prometida. Esta promesa del capítulo 17 se va a centrar principalmente ya en su descendencia. Esto va a ser interesante. El 15, en esa parte, va a hablar Dios a Abraham sobre la tierra. Ahora, en este capítulo, va a hablar con él sobre su propia descendencia. Así que me ayuda, por favor, a leer Génesis capítulo 17, versículo 4 al 8, lo cual le invito a que nos pongamos en pie, por favor. Génesis capítulo 17, versículos 4 al 8. Con voz fuerte, vamos a leerlo. Dice ahí: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán,
en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Pueden tomar su lugar. En resumen, lo que Dios le va diciendo son estas cosas. Primero, Dios va a multiplicar las naciones a partir de Abraham, tanto que necesita cambiarle el nombre. Y esto es maravilloso, ¿no? Ya Dios le dice, mira, está bien, eres un padre enaltecido, pero ahora quiero hacerte un padre de multitudes. Y para que vaya en concordancia tu nombre con lo que yo estoy dispuesto a hacer, entonces ahora te llamarás Abraham. Así que Dios va a multiplicar las naciones a partir de Abraham, tanto que necesita cambiarle el nombre. Versículo 4 al 5. 2. De Abraham no solamente saldrían naciones, dice el texto, no solamente van a nacer naciones, sino también van a salir reyes. Y claro, sabemos que de ahí sale el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Entonces, por eso es importante lo que le dice. Tercera cosa, el pacto será un pacto eterno. Versículo 17 dice ahí, entonces, 7, perdón. Versículo 7, 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Así que aquí la palabra perpetuo o eterno para siempre, en hebreo, digamos, no significa necesariamente eterno o sin fin. A veces significa sin reserva, abierto, que prácticamente es lo que le está diciendo también a Abraham. Cuarta cosa, Dios le promete la presencia de él perpetua entre su pueblo. Quinta cosa, Dios le dice que él será para su pueblo. Es decir, él va a ser el Dios de su pueblo. Sexta cosa, la tierra de Canaán será su posesión eterna. Esas son las cosas que le dice en esta promesa. Bueno, así pues, múltiples naciones, reyes, pacto eterno, presencia perpetua, posesión eterna de esa tierra. Génesis 17, por supuesto, profundiza y complementa más ese pacto, ofreciendo mayores detalles, por supuesto, en ese compromiso. Pero además pone en relieve algo nuevo. Este pasaje va a poner en el centro algo nuevo. Resalta ahora las obligaciones de Abraham en el pacto. Antiguamente, decíamos, poco atrás no era así. Ahora ya tiene que hacer Abraham algo, ¿no? Hay obligaciones con respecto de Abraham. Podemos entenderlo de esta manera, mire. En Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, vete y te bendeciré. Abraham acepta lo que Dios le dice y va. Génesis 15, después de que Abraham ha crecido y madurado, Dios le revela el plan, digamos, el inicio pues del pacto. Ten por seguro de lo que está por venir pues, y en respuesta, ¿qué hace Abraham? Abraham cree. Así, fue una fe sencilla en lo que Dios haría por él. Ahora Dios va a formalizar esa relación de pacto con Abraham. Dios hace promesas, pero también dice, y hay obligaciones para ti, Abraham. Esto es lo que yo estoy prometiendo, pero tú también tienes obligaciones. Y ahora Abraham va a tener que asumir sus obligaciones juntamente con sus descendientes. Abraham y sus descendientes deben cumplir el pacto. ¿Me ayuda, por favor? Génesis capítulo 17, versículo 9 y 10. Dice así la escritura. ¿Me acompaña ahí en sus lugares? Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, en este punto, cumplir el pacto significa simplemente recibir o aceptar la señal del pacto, del mismo pacto. ¿Abraham? ¿Quieres? Guárdalo. ¿Y cómo sellamos esto? ¿Esta obligación tuya? Esa obligación tuya la vamos a ver justamente con ¿qué? Con la señal. Circuncídate. Tú y todos. Entonces, este es el punto. El pacto significa simplemente que recibe, que acepta la señal de ese pacto. Para Abraham y todos sus descendientes, digamos, firmar el pacto se realiza mediante la circuncisión. Es decir, es un corte sangriento del prepucio de los varones. Y quien no se corte el prepucio, quien no se circuncide, queda fuera, queda excluido del pueblo. Versículo 14, ¿lo tiene? Génesis 17, 14 dice, el varón incircunciso, es decir, el que no, digamos, entre comillas, no firma el pacto, no se corta el prepucio, dice, el varón incircunciso, ¿qué dice?
El que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces, el pacto, la señal del pacto va a ser la circuncisión. Esta es la señal externa. ¿Acaso el sangriento corte de una parte del cuerpo es la señal del pacto de Dios? ¿Por qué? ¿Qué significa? Bueno, para responder esto necesitamos comprender el resto del capítulo 17 de Génesis. Y aún hay más cosas que ver en el capítulo 17, hay más detalles que ver ahí. En la segunda parte, ¿verdad? Después ya capítulo 15 y demás, hay nuevas novedades y nuevos detalles. Ya en la segunda parte, ¿verdad? A la mitad del capítulo, usted va a descubrir, si usted lo puede anotar ahí, algo más sobre esa promesa de la descendencia para Abraham. Dios no solo no se olvidó de Agar, sino que tampoco se olvidó de Sara. Y esto es lo maravilloso. Dios no se olvidó ni de unos ni de otros. Y después vamos a hacer una relación ahí. Génesis capítulo 17, por favor, versículo 15 al 17. Si son tan amables, nos ponemos en pie. 15 y 16, ¿está bien? Solamente 15 y 16. Dice así. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Pueden tomar su lugar. Entonces, mi amado hermano, si Dios no se olvidó de Agar, ¿recuerdan? ¿Dios se olvidó de Agar? No, ¿recuerdan que la encontró? ¿Recuerdan que dice la escritura que Agar salió huyendo de casa de Sarai, su ama? Es decir, eso salir huyendo es no quiero que nadie me encuentre. ¿Y quién la encontró? Dios. Y le dio una promesa a ella acerca de su descendencia, ¿cierto? Que estaba obviamente en Ismael. La ocasión pasada hablamos y dijimos que eso justamente es ese plan Agar, donde simplemente estos, ¿verdad? Que son, cuya madre es Agar, pues son esclavos del pecado, ¿no? Eso decíamos. Ahora, aquí hay algo interesante. Dios no se olvida de Agar como tampoco se va a olvidar de Sara. ¿Cuántos años han pasado hasta ahora? 13. Dios le dice, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré. Y también te daré hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Si usted recuerda Génesis 15, Dios había dicho que uno de los descendientes de Abraham sería su heredero, que saldría de sus propios lomos o de sus espaldas. Dios no dijo nada sobre Sara. No lo dijo, en Sara va a ser lo que el descendiente. Él no dijo nada. Probablemente por eso, después de esos 7 años intentando concebir, Sara concluye que Dios obviamente no la necesita. Y que Dios tiene o debe tener, ¿verdad?, la intención de cumplir esa promesa de alguna otra manera, y así nace el plan Agar. El plan Agar al final tiene como resultado Ismael. Y durante 13 años parece que Sara había tenido razón, ¿o no? Estamos bien, está aquí este niño, está con nosotros, no tenemos ningún problema, está creciendo en este ambiente familiar donde pues yo lo prohijo porque finalmente ese hijo, Ismael, pertenecía a quién en términos generales. Sí, lo había concebido Agar, pero técnicamente ¿de quién era hijo? De Sara, ¿no? O sea, es por eso yo le di a mi sierva para que tenga un hijo en mi nombre. Entonces, parece que todo funciona bien. Es la familia perfecta, la familia feliz. Estamos bien, creo que resultó bien. 13 años, creo que 13 años es una buena cuestión para decir, pues vamos bien, ¿no? Creo que la cosa está funcionando. Así que ese plan Agar parece el plan perfecto. Pero ahora descubrimos que Dios no se ha olvidado de Sara. Sara, dice la escritura que ¿qué iba a suceder con ella? Iba a concebir, tendría un hijo, y ese hijo, no Ismael, sino ese hijo de Sara y de Abraham, sería el heredero del pacto eterno de Dios que estaba estableciendo ahora con Abraham. De hecho, le dice que de Sara vendrían naciones, vendrían reyes.
Los descendientes de Sara, dice Dios, serán tan sumamente fecundos como los de Abraham. Esto es lo que Dios le dice a Abraham. ¿Y cuál es la reacción de Abraham? Versículo 17, por favor. Otra vez a lo mismo. Génesis 17, 17. Dice ahí. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Notan, ahora nos encontramos con que Dios le dice, es Sara quien va a tener un hijo. Abraham se postra sobre su rostro, adorando a Dios, pero riéndose en el fondo, diciendo, un hombre como yo, ya de 100 años, él está pensando cuando, o sea, pues ahorita no tengo hijos, tengo 99. Cuando pudiera yo tener un hijo, por cuestiones naturales de aquellos 9 meses, voy a tener 100 años y mi esposa va a tener 90 años, ha de concebir ella. ¿Sabe? Abraham, por supuesto, está incrédulo de tal cuestión. Digamos, no lo puede creer. Se vuelca pues de bruces o cae, ¿verdad?, sobre su rostro, pero esta vez ahora riendo. Y para sí mismo se dice, ¿acaso nacerá un niño cuando yo tenga 100 años y Sara tenga 90? O sea, esto no es posible. Pero entonces aquí está algo que piensa Abraham. Versículo 18, ¿me acompaña? Dice ahí, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Fíjese nada más cómo está arraigada este plan Agar todavía en la mente de Abraham. Así que Abraham usa este plan de Agar, ¿verdad? Con su hijo Isaac, pues, ¿no? Dios, Abraham está todavía pensando en este plan Agar. Y Abraham ha de pensar, bueno, pues ha sido un plan, pues bueno, ¿no? ¿O no? Ha sido un buen plan. Digo, ha sido difícil, sí ha sido incómodo para Agar y Sara, ha sido complejo para todos, ¿no? Pero está funcionando, está bien, vamos adelante, no hay ningún problema, ha sido tenso, sí, pero pues, ¿qué plan es 100% maravilloso, no? Ningún plan es así como de mantequilla, todo se va fácil, no, siempre hay alguna cuestión. Sí, nos ha costado mucho, pensará Abraham, ¿no? Pero ha funcionado durante estos 13 años. Pues vamos a seguir con ese mismo plan. Dios, vamos a seguir con ese mismo plan. Pues ya estamos encarrerados, ¿no? Y Dios le dice, no. Dios le dice, no. Y quiero decirte antes, hermano, primero, yo no sé si tú sigues manteniendo tus mismos planes pensando que Dios te está diciendo y avalando que estás bien. Hombre, pues si sigo siendo bendecido, pues mira, fíjate que tengo un trabajo estable, tengo una familia bien. Sí, pero ese es tu plan. Y pueden pasar 5 años, 10 años o 13 años y tú piensas que todo va bien, pero Dios quizá hoy puede acercarse a ti y decir, ¿sabes qué? Ese plan que tú ideaste, que tú piensas que es así, no es el plan que yo quiero. No es el plan que ha sucedido. Sí, estoy tratando, porque esto es lo que va a hacer Dios. Va a usar todas estas cuestiones de las malas decisiones de Abraham, de Sara y de Agar, las va a tomar para conducir a sus propios propósitos. Pero mi amado hermano, no pienses que porque las cosas te han salido bien y no has buscado a Dios y quizá no has buscado tanto a Dios y quizá no es tanto como Dios quisiera, pero van las cosas bien, entonces Dios le ha puesto una palomita. No te engañes. Porque Abraham sigue diciéndole a Dios en este caso, mira Dios, qué bien que me dices esto, ya estoy viejo, pero ¿qué no sería mejor que sea Ismael quien ande delante de ti? ¿Por qué no? ¿Por qué mejor él no? Ya vamos a seguirle. Y mi amado hermano, quizá tú estés así el día de hoy pensando que las cosas están saliendo bien, con sus asegúnes, porque ese es el plan que piensas que es el perfecto y Dios viene y acerca quizá y te dice, no, estás mal. Dios le dice, no, ese plan Agar que tú traes desde hace 13 años juntamente con tu esposa, no sirve, no sirve al propósito que yo quiero. Versículo 19 al 22, ¿me ayuda por favor? Nos ponemos en pie para leerlo. Génesis 17 del 19 al 22. Dice así juntos. Respondió Dios, ciertamente tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera.
12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Pueden tomar su lugar. Así que Dios le dice a Abraham, no. Olvídate de tu plan Agar. Olvídate. No pienses que es Ismael. Sara importa aquí, Abraham. Y también Agar. Y también Ismael. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿cierto? Dios no rechaza a Ismael. Escucha bien, Dios no rechaza a Ismael. De hecho, recuerdan que le había hecho una promesa a Agar. Que de ella sería una gran nación, nacería una gran nación, claro, en Ismael. Y ahora escucha esto, Dios no rechaza a Ismael. De hecho, le había hecho una promesa a Agar y ahora le reitera a Abraham la misma promesa, pero con mayores detalles. De hecho, en términos muy generales y digamos de alguna manera, ¿verdad? Esencialmente digamos que Ismael va a ser el primer Israel. ¿Me explico? De él va a descender 12 naciones, como descendieron también las 12 naciones de Israel. Esas grandes naciones de Ismael serían como ese anticipo de los 12 hijos de Jacob que engendraría las 12 tribus de Israel. Pero él no será el heredero, dice Dios. Él no va a heredar el pacto que está reservado para Isaac. No es para Ismael. Él va a ser bendecido. Se lo dije a Agar, te lo vuelvo a repetir y mira, te digo qué es lo que va a suceder con él. Pero no va a ser con él mi pacto. Va a ser con el que va a nacer. Ese que aún todavía no nace, que nacerá dentro de un año, pero con él voy a hacer mi pacto. Amado, tomemos conciencia de estas cosas. Dios, quiero que lo entiendas, Dios usa incluso nuestros propios pecados para su propia gloria y nuestro bien. ¿Recuerda cuando lo vimos con Babilonia? Dios usa incluso nuestros propios pecados para su propia gloria y nuestro bien. Porque no hay nada que le sorprenda a Dios, ¿me explico? No hay nada que no Dios controle. Todo el Señor lo puede controlar para el bien de su gloria y para el bien nuestro. Y este es uno de estos grandes ejemplos. Abraham y Sara intentaron apropiarse de esa promesa y Dios, digamos, integró pues su impaciencia, sus errores y su pecado a la historia. Tomó todo aquello y lo mete en la historia. Y ahora podemos entenderlo a la luz de estos años del Nuevo Testamento, qué significado tiene uno y otra cosa, qué significa Agar, qué significa Sarai o Sara, ¿no? ¿Qué significa Ismael y qué significa Jacob? Podemos observarlo claramente en el Nuevo Testamento. Los hijos de la esclava, los de las obras y los hijos de la libre en Cristo Jesús. O sea que sí hay esos propios, Dios lo encamina siempre, siempre. Y entonces, mi amado hermano, para ayudarnos, si has tomado malas decisiones y tú estás haciendo tus propios proyectos Agar, quiero decirte, mi amado hermano, que si estás equivocado, te has equivocado, de todos modos Dios cumple sus propósitos. No sé cómo lo hace Dios porque Él es soberano, Él es grande, Él es más sabio, pero entre todas nuestras fallas, entre todo lo que nosotros hemos hecho incorrecto y demás, el Señor siempre se va a glorificar a sí mismo y te va a hacer un bien. Así que Dios no rechaza a Ismael, pero la promesa va a estar en Isaac. Abraham y Sara intentaron apropiarse de la promesa y Dios integró su impaciencia de ellos, su error y su pecado en esa historia, y digamos que la mejora y el fin era cumplir los propósitos de Dios. Porque ningún propósito de la voluntad de Dios se ve frustrado nunca. Escucha, ningún propósito de la voluntad de Dios se ve frustrado nunca. No hay nadie que se le oponga a Dios y le diga, ¿qué haces? No hay nadie que le diga a Dios, oye, te equivocaste. No hay nadie que diga, le tiré los planes a Dios. No hay nadie que lo haga, ni tú, ni nadie. Él usa todas estas cosas, ¿verdad? Para
conducirlo para su propia gloria y para el bien de su iglesia, para el bien de los suyos. Y mi amado hermano, eso es lo que tú y yo deberíamos comprender. Sí, quizá la hayas regado, mi amado hermano, esa decisión financiera que tomaste, que pensaste que, no, pues hermano, es que yo oré y de repente, ¿verdad? Vi en un sueño, vi cómo brillaba el oro y dije, el Señor está diciéndome que invierta y perdiste tu dinero. Pues sí, ya lo perdiste, mi amado hermano, pero esto Dios también lo ha encaminado para tu propio bien, para su propia gloria. Isaías 46:10 dice lo siguiente, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Estoy en Isaías 46:10, se lo vuelvo a repetir. Que anuncio, dice Dios, lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Ya notaron este Dios que dice, y haré todo lo que quiero? Nos podemos equivocar cuando estás fuera de esas cuestiones, cuando te ensimismas sobre tus propias decisiones y olvidas al Señor, a esas malas decisiones el Señor de todos modos las va a encaminar para el bien de los suyos. Isaías 55:11 dice así, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que mi amado hermano, aquí tienes a este Dios que usa estas cuestiones de Sara, estas cuestiones de Abraham, tomando ese plan Agar, ¿verdad? Para proveerse de un hijo y pensando en estos 13 años que estaba funcionando bien, pero entonces sucede lo que observas. Dios le dice, ese no es el plan. Y entonces acá está el plan que Dios quería. Voy a bendecir a este hijo que has tenido, a Ismael. Van a ser 12 naciones sobre él, ¿verdad? Pero mi pacto no está con él, está con ellos. Con este que aún no nace, pero que se va a llamar Isaac. Observa entonces, mi amado hermano, que esto es importante para ti y para mí. Este Dios soberano sigue gobernando. Y más nos vale, mi amado hermano, que no levantes tu puño diciendo le gané a Dios. Estas cosas que he hecho esto, he andado de aquí para allá, he sido de todo y sin medida. He hecho lo que yo quiero. Y no ha pasado nada. Mira, tengo esto, tengo aquí, tengo allá. Pero lo que no sabes es que Dios en cualquier momento puede decir, eso no quiero. Y creo yo que a muchos de los creyentes en Cristo, ¿verdad? Dios nos encontró con nuestros propios planes. Y esos planes, ¡pum!, cambiaron. De tajo cambiaron y dijimos, ¿y ahora qué va a pasar? Esta situación de la cual yo me metí, ahora puedo observar que hice esto, que aquello quebranté, que defraudé a fulano de tal, ¿y qué va a pasar con esas cosas? Y dice, pues quizá te demanden, quizá te metan a la cárcel, quizá te van a reclamar, quizá te van a solicitar, pero todo eso de todos modos va a servir para mi propio propósito. Así que lo que vamos a observar, mi amado hermano, es esto maravilloso, pero hay algo más. Lo que vas a observar después de que Dios habla con Abraham acerca de lo que está pasando con Sara, con Agar y con Ismael, es justamente lo que Dios espera que hagamos. Hay algo inmediato que va a hacer el propio Abraham. ¿Me ayuda, por favor? Versículo 22 y 23 de Génesis 17. Dice la Escritura, juntos, dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. La primera cosa que va a entender Abraham es, si es que Dios va a seguir con sus propios planes y echa para abajo el mío, es que yo tengo que obedecer. Obedecer. La obediencia de Abraham en este momento, ¿cómo es? Bueno, primero yo y vemos a ver qué sucede, ¿no? No, él dijo, todos. ¿Cuándo? Hoy mismo. Oye, Abraham, pero hoy mismo, todos. Y vaya que no eran 5 o 6, ¿o sí? O sea, habían derrotado un ejército grandes, habían 4 ejércitos, ¿no? Pero
Era mucha multitud, había muchos varones y Abraham dijo, ahora es el tiempo. Así que observe usted que Abraham, la primera cosa que va a sumarse en la obediencia completa, total, inmediata al pacto de Dios. Si Dios le había dicho, ¿sabes qué? Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces la primera cosa que hizo él, ¿qué fue? Adorar. Y después la otra cosa que es obedecer. Y su obediencia, mi amado hermano, no es una obediencia ahí más o menos, pues un día sí, otro día no, y así como vaya pasándola. Su obediencia es completa, total. Abraham se entrega a la obediencia a Dios, se entrega por completo cuando, dice la Escritura. Versículo 23. Dice, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. Entonces, mi amado hermano, Abraham se entregó por completo a la obediencia en aquel mismo día. Así que yo te digo, mi amado hermano, cuando Dios te habla, cuando Dios nos hable, entrégate por completo a la obediencia ese mismo día. No digas, mañana lo haré. Señor, dame fuerza, por favor, para mañana, o de una vez. Porque si no lo haces, mi amado hermano, entonces tu obediencia no es obediencia, es confrontación contra Dios. Se circuncida primero él, Ismael, y luego el resto. Lo hizo sin demora, sin pensarlo dos veces, sin poner peros. Ha visto a Dios demostrar ya su fidelidad para con él una vez, otra vez. Así entonces se va a comprometer con este pacto. Este Dios que dice que así se hacen las cosas, este Dios que ha venido a mí y ha hecho lo que dice que hace, pues entonces me abono a ese pacto inmediatamente en obediencia. Sí, Dios, tú lo dices, ahorita mismo lo hago. Y por supuesto es la manera en que Abraham se va a comprometer en ese pacto, en este vínculo pues estructurado y como Dios lo va a hacer. Y entonces toma la señal primero sobre sí mismo y luego sobre su familia. El primero que se circuncida en esa casa, ¿quién es? Abraham. Él dice, yo voy primero. Entonces, la pregunta es ahora esta. ¿Y por qué la circuncisión? ¿Por qué? Y esta es la parte que me gustaría que pudiéramos entender porque tiene mucha profundidad para nosotros para entender. Pero ¿por qué la circuncisión? ¿Por qué Dios no les dijo, pues, hazles un corte aquí en el cachete a todos los nacidos y ya, ¿no? O márcalos como a los animales se les marca, ¿verdad? Márcalos así y ya. No, ¿por qué la circuncisión? En primer lugar, la circuncisión es un signo, ¿ya? Es un signo del pacto. Génesis 17:11, por favor, ¿me acompaño? Dice la Escritura, Génesis 17:11, ¿lo tiene? Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, claramente, es una señal del pacto. Es una señal. Es un símbolo. Representa algo. No es arbitrario. Representa algo. Es un símbolo. Por lo tanto, es correcto que reflexionemos sobre lo que representa. Segundo lugar, debemos recordar dos cosas en los primeros capítulos del Génesis. Quiero regresar a Génesis un poquito para que lo podamos entender. Debemos recordar cuáles fueron los efectos de la caída. Es decir, ¿cuál es el efecto de la caída, mis amados hermanos, cuando Adán y Eva cayeron? Inmediatamente la propagación del pecado, ¿cierto? Inmediatamente el pecado se propaga, inmediatamente hay corrupción de toda carne y viene el juicio de Dios. Adán y Eva pecan, ¿y qué fue lo que hizo Dios con ellos? Los saca, los echa, la palabra ya aparece, los echa fuera. Los exilia de la presencia de Dios. Y el pecado y la violencia va a esparcerse por todas partes, se va a propagar por todas partes. ¿A través de quién? Pues de Caín, ¿verdad? Y luego viene Lamec. Bueno, también de Abel, ¿no? De Caín, de Abel. Y luego viene de Lamec, recuerda, tomando dos mujeres. Y a través de los hijos de Dios, incluso comprometiéndose en esos casamientos con los hijos de los hombres. Se va aquello generando en pecado. El pecado se va propagando por toda esta parte, llena la tierra de violencia, llena la tierra de pecado y se corrompe toda carne.
Pero dice Génesis, si me ayuda por favor, 6:12. Hay algo que sucede aquí. Dice Génesis 6:12. ¿Lo tiene? Dice ahí, acompáñenme. Lo tiene 6:12 de Génesis. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. De modo que Dios decide hacer algo. ¿Qué decide Dios después de esta? Dice ahí, estaba corrompida, toda carne había corrompido su camino. ¿Qué decide hacer Dios? Decide destruir toda carne a través del diluvio. Así que la primera cosa que vas a entender es que Dios está en una guerra frontal contra la corrupta carne de los hombres, del pecado de los hombres, de la humanidad corrupta. Es algo que Dios está haciendo, ¿me explico? Digamos, en esa cuestión de guerra contra el pecado. Dios no dice, bueno, está pecando, bueno, pues que siga pecando, ¿no? Pues total, al final, si se arrepiente, pues ya lo llevo, pero pues que siga haciendo lo que quiera hacer. No, Él está confrontando, está constantemente en guerra contra el pecado. Y pone fin a toda esa carne, excepto con Noé y los que estaban con él en el arca, ¿cómo? Trayendo un diluvio. Y luego, después del diluvio, ustedes recuerdan, Dios pone una señal de su pacto en el cielo. Ese que conocemos, como nosotros conocemos como el arco iris, pues, ¿no? Y dice el Señor, bueno, no voy a exterminar ya más esta carne en agua, ¿verdad? De diluvio, ni habrá más diluvios para destruir la tierra, en pocas palabras. Así que Dios está en una lucha, en una guerra constante contra el pecado. Debemos recordar Génesis 3:15. ¿Me acompaña, por favor? Me acompaña, Génesis 3:15. Dice así, ¿lo tiene? Ayúdeme a leer, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una vez entonces que viene aquella pecado, Dios pone una promesa, da una promesa, ¿recuerdan? Dios prometió aplastar a la serpiente y restaurar el orden en el mundo mediante una descendencia, ¿cierto? ¿Esa descendencia de quién vendría? Era un varón, ¿cierto? Hijo de mujer, que obtendría la victoria con un gran sacrificio. Así que tenemos estas dos partes. Dios está luchando contra el pecado y por otra parte hay una promesa de un descendiente de la mujer, ¿verdad? Que pisará y que terminará justamente con ello. Y debemos considerar entonces la promesa a Abraham que comienza en Génesis capítulo 12 como parte del cumplimiento de esa promesa. Desde Adán y Eva, pasando por Noé y Abraham, los adoradores de Dios esperaban con ansias a ese hijo que restauraría ese orden. Por lo tanto, el pacto con Abraham tiene que ver con esa descendencia de un varón que aplastaría a esa serpiente. Así pues, recordemos la guerra de Dios contra la corrupción de toda carne y la destrucción de toda carne durante el diluvio. Quiero que lo podamos recordar. Y recordemos la promesa de Dios de enviar a un varón, a un niño varón, para restaurar el orden del mundo entero. Pero ¿y qué tiene que ver con la circuncisión, hermano? Está bien, pero ¿qué tiene que ver? Ok. Y aquí está la parte que quiero que pueda notar. La circuncisión es una muerte simbólica para evitar la muerte definitiva. Se lo repito. La circuncisión es una muerte simbólica para evitar la muerte definitiva. Es decir, si Dios está en confrontación contra el pecado, ¿qué dice la Escritura que merece todo aquel que peca? La muerte. La circuncisión entonces es una muerte simbólica, por eso se nombra mucho en Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, circuncida en su corazón o la circuncisión del corazón, porque en términos generales es eso, es la muerte simbólica para evitar la muerte definitiva. En la circuncisión lo que va a hacer Abraham es cortarse el prepucio para que Dios no lo elimine a él por completo, para que no lo elimine a él ni a su descendencia. La circuncisión, digamos, actúa como lo fue el arca de Noé. Separa al pueblo del juicio.
Separa al pueblo del juicio de Dios de toda carne que va a ser destruido en el juicio divino. Eso es lo que en términos generales está hablándonos esta cuestión de la circuncisión. Es como la sangre en aquellos dinteles, ¿recuerdan? ¿Qué sucedía con la sangre en aquellos dinteles? Cuando pasaba aquel ángel, ¿verdad? Y veía esa sangre, ¿qué pasaba? Pasaba por alto. De ahí Pascua. Eso significa pasar por alto. De ahí la Pascua, pasar por alto. Entonces, mi amado hermano, era lo que separaba a los hebreos de los egipcios, esa sangre. Y justamente eso es lo que nos está enseñando, digamos, la Escritura. Y no es casualidad que Dios ordene la circuncisión en Génesis 17 y luego en Génesis 18 y 19 envíe a sus ángeles a destruir aquel lugar, Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre. Por eso cuando leemos Génesis 9:11 dice lo siguiente, si quiere usted ahí está bien. Estableceré mi pacto con vosotros. ¿Y qué dice ahí? 9:11, ¿me ayuda? Fíjese. Estableceré mi pacto con vosotros, estoy 9:11 de Génesis, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora, quise subrayar esta palabra, no exterminaré. La palabra que se usa es la misma palabra que se usa en Génesis 17:14, que es cortar. Abraham se corta parte de su carne para no ser exterminado o eliminado en esta, digamos, guerra de Dios contra el pecado, contra la carne corrupta. Abraham se corta, escuche esto, se corta parte de su virilidad para no ser eliminado en esta guerra de Dios contra la humanidad corrupta. Se marca a sí mismo con una muerte sangrienta y simbólica para no ser arrastrado por esa guerra con Dios contra toda carne. Entonces, ¿puedes notar algo ya dentro de eso? Así que aquí hay algo sobre la circuncisión. La circuncisión es una castración simbólica. Y ahorita lo explico. Si la esperanza del mundo es un hijo varón que aplaste a la serpiente, si la esperanza de Abraham es un heredero varón que herede la bendición, las promesas y la tierra que Dios le decía, entonces la circuncisión reconoce la impotencia para lograr esa esperanza. Soy impotente para lograrlo por mis fuerzas. ¿Notas por qué Dios nos pide que nuestro corazón esté circuncidado? La circuncisión corta la carne para decir, yo no voy a depositar mi confianza en mí mismo. No voy a depositar mi confianza en la carne. No voy a depositar la confianza de mi vida, de mi salvación, de mis hechos en mi propia carne. La tiro de mí, la alejo de mí. Y Dios lo que hace es tomarla y echarla a través de Cristo. Así que la circuncisión corta esa carne, digamos en sentido figurado, para decir, no voy a depositar mi confianza en mí mismo, en mi carne, en mis fuerzas, en lo que yo puedo. Dios, soy impotente. Soy impotente para salvarme a mí mismo. Soy impotente para hacer las cosas por mí mismo. Soy impotente para vivir. Soy impotente para llevar mi matrimonio, para llevar mi familia, para llevar la iglesia. Soy impotente en todo, Dios, porque necesito de ti. Porque el que no ha circuncidado su corazón dice, yo puedo. Tengo mi plan Agar. Tengo mi plan Ismael. Tengo muchos planes y puedo hacerlo. No necesito de Dios para terminarlos. Así que justamente es eso lo que nos lleva a pensar el día de hoy. No depositamos nuestra confianza en la carne. La circuncisión por eso es un signo del pacto, un signo de la justicia que Abraham posee ahora por la fe. Y su fe está puesta ¿dónde? En el Dios que va a hacer lo imposible. Notan que cuando pone a Abraham ahí, aquella riéndose, diciendo ya un hombre de 100 años y una mujer de 90 años teniendo un hijo, esto parece, pero cuando entiende lo que Dios dice, entonces se levanta, obedece, diciendo Dios, no voy a confiar en la carne, voy a confiar en ti, que tú eres poderoso. ¿Recuerdan cómo se presentó después de 13 años Dios con Abraham? Le dijo, yo soy el Todopoderoso.
Por eso aquí Abraham inmediatamente entiende, ya entendí, Dios, que no debo confiar en la carne, sino en el Dios de las promesas. Dios, mi cuerpo, digamos en términos generales, tú haces lo imposible, como engendrar innumerables naciones de un cuerpo débil y un vientre estéril. En otras palabras, cuando Abraham se circuncida, Abraham está renunciando al plan Agar. Ya no quiero más por mis propias fuerzas, Dios, sino por el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Porque el plan Agar, mi amado, se basa en la confianza en la carne, ¿o no? ¿Tu plan Agar está basado en la carne, mi amado? En que yo puedo hacerlo y bueno, pues no necesito a Dios que me ayude para todo, porque pues yo estoy fuerte, yo sí puedo, yo soy sabio, yo soy inteligente, yo puedo hacer, puedo deshacer. Pero Abraham entiende inmediatamente esto. Si este Dios que dice que es todopoderoso y que ande delante de él y que sea perfecto y me dice que voy a tener un hijo con una mujer estéril y yo siendo de 100 años y me dice entonces que él me va a bendecir, que me va a dar, que me va a prosperar, entonces yo debo dejar mi plan, necesariamente tengo que dejarlo o continuar. Pero Abraham dice, no, continuar. Han sido 13 años maravillosos de tener un hijo maravilloso. Nos hemos sentido bien. Todavía tenemos algunos problemas entre Sara y Agar, pero parece que todo está funcionando. ¿Para qué cambiar el plan? Pero Abraham inmediatamente se levantó, se circuncida a él y a los de su casa diciendo, no vamos a confiar en la carne. El plan Agar se basa en la confianza de la carne. El plan Agar, el plan Ismael, nace de la incredulidad, nace de la impaciencia, nace de la falta de fe para con Dios. Dios prometió un hijo y estamos cansados ya de esperar. Así que vamos a tomar el asunto en nuestras manos, manos humanas, manos de esfuerzo personal. Vamos a depositar nuestra confianza no en Dios, sino en nosotros mismos, porque creemos que sí sabemos hacer las cosas. Así que las vamos a hacer y ha funcionado durante 13 años. Pero cuando Abraham hace la circuncisión en su cuerpo, la señal del pacto, Abraham está diciendo, hoy estoy renunciando a la confianza en mi carne. Dejo de confiar en mí mismo y en lo que yo puedo hacer. La salvación del mundo, del pecado y de la muerte vendrá de un niño, de este niño varón, pero no será por méritos humanos, será por intervención divina del poder de Dios en mí. Y eso significa que aunque ya no, digamos en términos generales, nuestras vidas ya no pertenecen pues a la carne, seguimos entonces siempre sujetos a aquel que puede hacer todo por nosotros. Y también significa que aunque ya no mantengas o mantengamos el pacto con Dios circuncidándonos nosotros mismos o a nuestros hijos, la circuncisión aún nos instruye hoy. Porque creo que aquí hay muchos entre nosotros que tienen sus propios planes, su propio plan Agar, para darse un heredero, para seguir viviendo como vivimos bien, pero fuera de ese poder de Dios y de esa fuerza que solamente Dios provee. Aquí hay planes en este lugar, nacidos de la impaciencia, nacidos de la incredulidad. Aquí yo creo que hay planes entre nosotros, gente con planes, nacidos de un corazón que está decepcionado de Dios. Que han pasado tiempo, que ha pasado años y no sucede nada. Entonces voy a tomar por mis propias fuerzas. Planes que han causado tensión en tu vida, que han causado problemas familiares, que han causado problemas de salud, que han causado problemas en tu ser entero. Planes que están depositando esa confianza en ti y en lo que puedas hacer, que al final te das cuenta que eres un fracasado, pues, y que dices, es que no lo he logrado, es que no ha sucedido. Porque son planes que están fundamentados en la incircuncisión de un corazón. Génesis 17 entonces nos habla en esta mañana y nos dice,
Dejen morir sus planes, como el plan Agar o el Ismael o los que quieras. No te aferres a tu propio plan. No te aferres a tu esfuerzo, no te aferres a lo que tú puedes hacer. No te sientas que Dios te ha dado el visto bueno porque han pasado años y parece que lo que has hecho con tus propias manos pues está funcionando, pero te das cuenta que al final no ha pasado así. Al final hay algo que no está satisfecho ahí. Génesis 17 nos dice, deja morir esos planes ya. No te aferres a ello, a tus propios esfuerzos, a tu propio poder. Porque eres un impotente para salvarte a ti mismo, porque no funciona así. Porque esos planes van a producir en ti vergüenza, están produciendo en ti culpa, están produciendo en ti tensión, están produciendo en ti amargura. Dios tiene promesas para ti, unas buenas promesas para ti. Ese bien que Dios quiere darte, ni siquiera lo tienes en la mente, pero el Dios ya lo tiene, porque Él es poderoso. Y Él te dice, anda y sé perfecto delante de mí. Obedéceme. No confíes en ti. Quita de ti toda confianza y deposita tu confianza en Jesús. Dios nos dice, hoy puedes tener esperanza en que yo puedo hacer aquello que es imposible para ti. Porque el Dios nuestro es el Dios de lo imposible, pero también de lo posible. Así que confiemos en Él. Él creó el mundo de la nada. Él hizo que el estéril diera luz. Él está con nosotros y por nosotros. Él es nuestro Dios y es poderoso para salvar. Por eso, mi amado hermano, confía en Él. Deja a un lado, mi amado hermano, tus propios planes. Ya no necesitamos la circuncisión hecha por manos humanas para mantener el pacto con Dios. El Nuevo Testamento es sumamente claro al respecto. Por favor, Colosenses 2:11. Si es tan amable. Colosenses 2:11 dice así. ¿Lo tiene? Colosenses 2:11 dice, ayúdeme. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mire, el apóstol llama la circuncisión de Cristo. La cruz de Cristo es justamente la extirpación definitiva y total de la carne. Él fue sacrificado por nosotros para que no seamos destruidos en esta guerra de Dios contra la humanidad corrupta, contra el pecado y todos aquellos que siguen al pecado. Al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, Dios condenó el pecado en la carne y lo hizo sin condenarnos a nosotros. Jesús murió por nuestros pecados. Él murió por nuestra vergüenza. Por todos nuestros planes, digamos, como el plan Agar o plan Ismael. Y canceló nuestra deuda que teníamos con Él en la muerte de Cristo. Él tomó los pecados de los suyos, los quitó, los arrancó y los puso en Cristo. Y como dice Pablo, participamos de la circuncisión de Cristo mediante la fe. Fuimos sepultados juntamente con Jesús en el bautismo y resucitados con Jesús por el bautismo. ¿Para qué? Para andar en una vida nueva. Para andar en la mano y en la obra poderosa de Dios, donde dices, tú Dios, eres quien guía mis pasos. Yo Dios estoy fracasado en términos muy generales. Soy impotente para valerme por mí mismo. Aunque me llamas a hacer, yo no puedo hacerlo solo. Dios, necesito de ti. Me llamas a caminar y a ser santo, Dios, pero yo no puedo por mis propias fuerzas, Dios. Tú ayúdame. Dios, tú me llamas a vivir una vida santa, limpia, pura, justa, pero yo no puedo, Dios. Por más que me pueda esforzar por mí mismo, no lo puedo hacer. Necesito de ti. Y mi amado hermanos, es justamente lo que Cristo viene a hacer por nosotros. Entonces, querido amigo, no podrás nunca reconciliarte con Dios por tus propios medios. Y no podrás vivir si primero no estás en Cristo. Si primero no te acercas a Él por la fe.
Si primeramente no confías en Él, en su palabra, para que quite, extirpe, saque, deseche el pecado tuyo, el pecado del orgullo, el pecado de la propia deseo de hacer sin Cristo. No podrás conciliarte con Dios por tus propios medios, nunca. Pero puedes hoy clamar a Dios a través de Jesucristo y por la fe decirle y declarar que no puedes. Y poner tu confianza en este Dios que dice que Él es omnipotente, para que Él te salve y te permita vivir para su propia gloria. Y si tú ya has puesto tu confianza en Él mediante la fe en Jesús, ¿por qué sigues con tus propios planes alternos? ¿Crees que el plan de Dios va a fallar para contigo? ¿Tienes un plan? ¿Un plan B para vivir? Y entonces, ¿por qué si decimos que seguimos a Cristo y que vivimos a Cristo, por qué seguimos manteniendo nuestro plan B, o C, o D? Porque si ya has puesto tu confianza mediante la fe en Jesús, no sigas viviendo como uno que no se ha circuncidado el corazón. Deja a un lado esos planes que hacen a un lado a Dios y clama a Dios por perdón, porque has tomado la iniciativa de vivir de tus propios medios. Y clama a Él y comienza a vivir bajo sus direcciones. Porque dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, escucha esto, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que, mi amado hermano, el día de hoy Dios te llama a que no sigas confiando en tu carne, que permitas que Dios la eche de ti y empieces a vivir en la confianza del Dios Todopoderoso. Vamos a ponernos en pie, mis amados. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias